Introducción al Catecismo Romano. Necesidad, autoridad y deberes de los pastores de la Iglesia y partes principales de la doctrina cristiana. Primero, necesidad de la fe y de la predicación en general. Número 1. Está en la condición del espíritu y de la inteligencia del hombre que aún habiendo descubierto y conocido por sí mismo, a fuerza de gran trabajo y aplicación, muchas de las verdades que pertenecen al conocimiento de las cosas divinas, nunca pudo con la sola luz natural conocer o alcanzar la mayor parte de las verdades por las que se consigue la eterna salvación, que es el fin principal para el que ha sido creado el hombre y hecho a imagen y semejanza de Dios. En efecto, según enseña el apóstol, y cito, las perfecciones invisibles de Dios, como también su eterno poder y divinidad, se han hecho visibles después de la creación del mundo, por el conocimiento que de ellas nos dan las criaturas. Cierro comillas. Mientras que, cito, misterio escondido, aquel misterio escondido desde los siglos y generaciones, cierro comillas, que es Cristo, de tal manera supera a la inteligencia humana que si Dios no lo hubiera manifestado a los santos, dándoles a conocer por la fe las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, de ningún modo hubiera podido el hombre aspirar a esta sabiduría. Número 2. Más como, y cito, la fe se recibe por la audición, cierro comillas, es bien manifiesto cuán necesaria ha sido siempre para conseguir la eterna salvación la solicitud y ministerio fiel del Maestro legítimo. Pues está escrito, y cito, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo se les predicará si nadie les envía predicadores? Cierro comillas. Por eso el clementísimo y benignísimo Dios desde el principio del mundo no desamparó nunca a los suyos, antes bien, muchas veces y de varios modos habló a los padres por los profetas. Cierro comillas. Y según la condición de los tiempos, les mostró el camino seguro y recto para la felicidad celestial. Número 3. Pero como tenía prometido que había de enviar al doctor de la justicia para luz de las naciones y para que fuese su salud hasta los confines de la tierra, cito, últimamente nos habló por medio de su Hijo, cierro comillas, mandando por voz venida del cielo desde el trono de su gloria, que todos lo oyesen y obedeciesen a sus mandamientos. Después el Hijo, y cito, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y doctores, cierro comillas, que anunciasen la palabra de vida, cito, para que no seamos como niños vacilantes, ni nos dejemos llevar de todo el viento de doctrina, cierro comillas, sino que apoyados sobre el cimiento firme de la fe, fuésemos, cito, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo, cierro comillas. Número 4. Y para que nadie al oír de los ministros de la iglesia, la palabra de Dios la reciba como, cito, palabra de hombre, sino según lo que es verdaderamente como palabra de Cristo, cierro comillas, determinó nuestro mismo Salvador que se diese tanta autoridad a su magisterio que dijo, cito, el que a ustedes oye, a mí me oye, y el que a ustedes desprecia, a mí me desprecia, cierro comillas. Y esto, a la verdad, quiso se entendiese no solo de aquellos con quienes hablaba entonces, sino también de todos los que después, por sucesión legítima, habían de ejercer el cargo de enseñar, a todos los cuales prometió que estaría siempre con ellos hasta el fin del mundo. Segundo, necesidad de la predicación en los tiempos actuales, y de este catecismo en particular. Número 5. Y aunque nunca debe dejarse en la iglesia la predicación de la palabra divina, en estos tiempos se debe ciertamente trabajar con el mayor desvelo y piedad para que los fieles sean sustentados y fortalecidos con la doctrina sana e incorrupta como alimento de vida, pues se han presentado en el mundo aquellos falsos profetas de quienes dijo el Señor, y cito, yo no los enviaba, pero ellos corrían, yo no les hablaba, mas ellos profetizaban, cierro comillas, para pervertir los ánimos de los cristianos con enseñanzas falsas y peregrinas.
y en esto su malicia, auxiliada con todas las artes de Satanás, ha hecho tales progresos que parece no reconocer límite ni término alguno, de suerte que si no estuviéramos asegurados con aquella promesa del Salvador, quien afirmó que había puesto en su iglesia un fundamento tan firme que jamás las puertas del infierno podrían prevalecer contra ella, bien pudiéramos temer por su existencia, estando cercada ahora por todas partes de tantos enemigos, tentada y combatida de tantas maneras. Pues, dejando aparte provincias nobilísimas que en otro tiempo retenían piadosa y santamente la religión verdadera y católica, heredada de sus mayores, y que, ahora apartadas del recto camino, de tal modo les ha seducido el error, que hacen público alarde de profesar la religión precisamente por haberse apartado muchísimo de la doctrina de sus padres. No puede hallarse región tan remota o lugar tan seguro, ni rincón alguno de la República Cristiana, donde esta peste no haya intentado introducirse furtivamente. Número 6. En efecto, quienes así se propusieron seducir las almas de los fieles, conociendo que de ningún modo podían hablar en público con todos ni propagar de viva voz sus envenenadas doctrinas, se valieron de otro medio para difundir los errores de su impiedad mucho más fácil y extensamente, y así, además de publicar grandes volúmenes con los que intentaron destruir la fe católica, pero de los cuales fue fácil precaverse por contener herejías manifiestas, escribieron también innumerables libritos, piadosos de apariencia, con los que lograron engañar muy fácilmente los ánimos incautos de los sencillos. Número 7. Por esta razón, deseando en gran manera los padres del Concilio Ecuménico de Trento aplicar a este grande y pernicioso mal algún remedio saludable, no se contentaron con definir las verdades más importantes de la doctrina cristiana contra las herejías de nuestro tiempo, sino que además juzgaron indispensable proponer una norma y método de instruir al pueblo cristiano en los rudimentos de la fe, por el cual se guiasen todos los que han de ejercer el cargo de legítimo pastor y maestro en todas las iglesias. Número 8. Y aunque muchos hasta el presente se han dedicado a este género de escritos, con gran elogio de su piedad y ciencia, creyeron los padres muy convenientemente que, por autoridad del Santo Concilio, se publicara un libro que ofreciera a los párrocos y a todos los demás que tienen el cargo de enseñar reglas ciertas para la instrucción y edificación de los fieles, a fin de que, así como es, cito, uno el Señor y una la fe, cierro comillas, así también sea uno el método y la regla común de enseñar la fe y de instruir al pueblo cristiano en todos los deberes de la religión. Número 9. Sin embargo, como son muchas las cosas que pertenecen a esta materia, nadie crea que el Santo Concilio se haya propuesto explicar minuciosamente en este solo libro todos los dogmas de la fe cristiana, como suelen hacerlo quienes se dedican al magisterio y enseñanza de toda la religión, porque esto hubiera sido obra de un trabajo casi infinito y nada conducente a su intento, como el fin que perseguía era instruir a los párrocos y demás sacerdotes que tienen cura de almas, cuidado de almas, en el conocimiento de aquellas cosas que son más propias de su ministerio y más acomodadas a la capacidad de los fieles. El Santo Concilio solo quiso que se propusieran aquí las que en esta materia pudiesen ayudar al piadoso celo de aquellos pastores que no están muy versados en las controversias más difíciles de las verdades reveladas. Tercero, ¿qué deben tener presente los párrocos al predicar la fe? Esto supuesto, antes de pasar a tratar en particular de los puntos en que se contiene el compendio de esta doctrina, el orden del plan propuesto exige que se expliquen ante todo algunas cosas que los pastores de almas deben considerar y tener muy presentes, para que sepan a qué fin han de encaminar todos sus designios, trabajos y desvelos, y de qué manera podrán conseguir y realizar más fácilmente lo que se propone. Primero, es un subtítulo: apuntar al doble fin de la ciencia y la virtud.
Número 10. Lo primero que debe tenerse presente es que toda la ciencia del cristiano se haya comprendida en estas palabras de nuestro divino Salvador. Cito: la vida eterna consiste en conocerte a ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Cierro comillas. Por lo mismo, el principal cuidado del doctor de la Iglesia debe consistir en que los fieles deseen de veras conocer a Jesucristo y este crucificado, y se persuadan del todo y crean con afecto íntimo de corazón y piadosamente que, y cito, no se ha dado a los hombres otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Cierro comillas, ya que él mismo es la víctima de propiciación por nuestros pecados. Mas, porque en esto sabemos que le hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos, síguese de esto y es muy conforme con lo anteriormente dicho, que al mismo tiempo declare a los fieles que no deben pasar la vida en la ociosidad y en la desidia, sino, cito, seguir el mismo camino que sigue el Señor, cierro comillas, y practicar con todo cuidado la justicia, la piedad, la fe, la caridad y la mansedumbre, pues, cito, se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de todo pecado y purificarnos, haciendo de nosotros un pueblo consagrado a su servicio y fervoroso en buenas obras. Cierro comillas. Esto es lo que ordena el apóstol, que exhorten y enseñen los pastores de almas. Mas como nuestro Señor y Salvador dijo, también demostró con su ejemplo que la ley y los profetas se resumen en la caridad. Y como luego el apóstol confirmó que la caridad es el fin de los mandamientos y el cumplimiento de la ley, nadie puede dudar de que el párroco ha de procurar con toda solicitud como deber principal que el pueblo fiel se excite a amar la inmensa bondad de Dios para con nosotros, y encendido en este celestial ardor, suspire por este sumo y perfectísimo bien. Pues la verdadera y perfecta felicidad consiste en unirse con Él, como claramente lo conocerá el que pueda decir con el profeta, cito, fuera de ti, Señor, que tengo yo en el cielo, o que puedo desear sobre la tierra, cierro comillas. Este es aquel camino más excelente que enseñó el mismo apóstol, dirigiendo todo el objeto de su doctrina e instrucción a la caridad, que nunca fenece, pues ya se proponga lo que se ha de creer, esperar o practicar, de tal manera debe siempre encomendarse el amor de Dios, que cualquiera entienda que todas las obras de la perfecta virtud cristiana no nacen de otro principio que la caridad, ni deben ordenarse a otro fin que a la caridad. Segundo subtítulo: acomodarse a la capacidad de sus oyentes. Número 11. Si ya es verdad que en toda clase de disciplina han de tenerse muy en cuenta el modo de enseñarla, mucho más importante es cuando se trata especialmente de la instrucción del pueblo cristiano. Y así debe atenderse la edad, ingenio, capacidad, costumbres y condición de los oyentes, para que quien ejercita el cargo de maestro se haga todo para todos a fin de ganarlos a todos para Cristo, y se muestre fiel ministro y dispensador, y como siervo bueno y fiel se haga digno de ser constituido por el Señor sobre muchos bienes. Y no piense que tiene a su cargo una sola clase de personas, de suerte que con un mismo modo y forma de enseñar puede instruir igualmente a todos los fieles y prepararlos para la verdadera piedad, ya que, siendo unos como niños recién nacidos, comenzando a otros a crecer en Cristo, y estando algunos ya robustos en la virtud, es menester mirar con discreción quienes necesiten de leche, quienes de manjar más sólido, y dar a cada uno aquellos alimentos de doctrina que más fortalezcan su espíritu. Y cito: hasta que arribemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de varón perfecto, a la medida de la edad perfecta de Cristo. Cierro comillas. Esto lo enseñó el apóstol a todos con su ejemplo, diciendo que era deudor a griegos y bárbaros, a sabios e ignorantes, para que con eso entendiese quienes son llamados a este ministerio, que de tal modo se debe acomodar la capacidad de los oyentes al explicar los misterios de la fe y los preceptos de la moral, que al proveer de alimento espiritual a los ya adelantados en la virtud, no dejen perecer de hambre a los párvulos, a los pequeños, de suerte que pidan pan y no haya quien se los parta.
Ni debe ningún párroco mostrar menos solicitud y desvelo en la enseñanza cuando algunas veces sea necesario instruir al oyente en materias que se tienen por muy humildes e insignificantes, cuya explicación suele molestar especialmente a los que se dedican a contemplar cosas más sublimes. Porque si la misma sabiduría del Eterno Padre descendió a la tierra para enseñarnos en la humildad de nuestra carne los preceptos de la vida celestial, ¿a quién no moverá la caridad de Cristo a hacerse pequeño entre sus hermanos y como una tierna madre cuida de sus hijos, a desear con tal ansia la salvación de sus prójimos, que a imitación del apóstol no solamente quiera entregarles el Evangelio, sino aún su propia vida por ellos? Tercer subtítulo: sacar su predicación de la escritura y de la tradición. Toda doctrina que debe proponerse a los fieles se contiene en la palabra de Dios, la cual se divide en escritura y tradiciones. Por lo mismo, los pastores de almas han de meditar día y noche estas enseñanzas, teniendo presente aquella advertencia del apóstol, que aunque escrita para Timoteo, todos los que tienen cuidado de almas deben considerar como dirigida a ellos mismos. Dicha advertencia dice así, cito: aplícate a la lectura, a la exhortación y a la doctrina. Cierro comillas, porque, cito, toda escritura inspirada por Dios es propia para enseñar, para convencer, para corregir, para dirigir en la justicia, a fin de que sea perfecto el hombre de Dios y esté capacitado para toda obra buena. Cierro comillas. Pero siendo muchas las cosas que Dios ha revelado y tan varias que no es fácil aprenderlas, ni después de aprendidas recordarlas, de tal suerte que presentándose la ocasión de enseñarlas, esté preparada y sea pronto su explicación. Muy acertadamente distribuyeron nuestros mayores toda la doctrina cristiana en 4 partes, a saber, el símbolo de los apóstoles, los sacramentos, el decálogo y la oración dominical. En efecto, todas las cosas que deben saberse sobre la fe cristiana ya pertenezcan al conocimiento de Dios, ya a la creación y gobierno del mundo, ya a la redención del linaje humano, ya a los premios de los buenos y penas de los malos, se contienen en la doctrina del credo. Y las cosas que son señales y como instrumentos para conseguir la divina gracia, las comprende la doctrina de los 7 sacramentos, y las que se refieren a las leyes o mandamientos, cuyo fin es la caridad, se contienen en el decálogo. Por último, todo cuanto los hombres pueden desear, esperar y pedir provechosamente, se encierra en el Pater Noster, de ahí se sigue que, declarados estos 4 puntos como lugares comunes de la Sagrada Escritura, ya casi no hace falta añadir nada más para la inteligencia de lo que debe saber el cristiano. Cuarto subtítulo: hermanar la explicación del Evangelio con la del Catecismo. Número 13. Por esto ha parecido conveniente advertir a los párrocos que cuantas veces se ofrezca la ocasión de explicar el Evangelio o cualquier otro lugar de la Divina Escritura, sepan que la significación de este lugar, sea el que fuere, pertenece a alguna de aquellas 4 partes que hemos dicho, a donde recurrirán como a fuente de doctrina de lo que se debe explicar. Si se ha de explicar, por ejemplo, el Evangelio del domingo primero de Adviento, cito: habrá prodigios en el sol y en la luna, cierro comillas, etc. Lo que se refiere a este asunto está declarado en el artículo del credo, cito: Judicare vivos et mortuos. Ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y tomándolo de ahí, enseñará el párroco al pueblo fiel a un tiempo y con un mismo trabajo el credo y el evangelio. Por esta razón, en todo su cargo de enseñar y predicar, adquirirá la costumbre de dirigir sus discursos a aquellos 4 puntos principales en los que se contiene, según hemos dicho, toda la virtud y doctrina de la Sagrada Escritura. Respecto al orden de enseñanza, observará el que pareciere más acomodado al auditorio y al tiempo. Nosotros, por nuestra parte, juzgamos necesario explicar primeramente lo que a la fe se refiere, siguiendo en esto la autoridad de los padres que, al iniciar a los hombres en la religión de Cristo nuestro Señor y al instruirlos en su ley, empezaron por la enseñanza de la fe.